¿Qué puedo traerles en gratitud? En gratitud les traigo estas implicaciones prácticas. Quiero que observemos en los minutos que me quedan 6 atributos, características de la palabra de Dios que en teología se consideran, se ve exegéticamente su base, históricamente su historia y pastoralmente sus implicaciones. Han oído estas cosas de la palabra de Dios, han oído de su inspiración, han oído de su autoridad, de su claridad, de su infalibilidad, de su inerrancia y de su suficiencia. Ahora, voy a buscar poner delante de ustedes una definición teológica. Y pensará alguien, bueno, hermano, pero teología aquí nosotros ahorita. Bueno, teología es realmente el estudio de la palabra de Dios sobre lo que Dios se ha revelado a sí mismo y de sí mismo. Y todo creyente, todo cristiano es un teólogo. Todavía recuerdo a mi profesor de teología en el seminario cuando nos dijo, así recién neófitos en el seminario, nos dijo, acuérdense, no vayan a pensar que estoy hablando de usted ahorita en este momento, porque aquí hay 4, 5 hermanas aquí en la primera fila, pero dice, acuérdense cuando salgan del seminario que la hermana en la primera fila, ahí de su congregación, tiene más teología en su dedo meñique que ustedes. Y dice, acuérdense de eso. Y sí, porque tenemos que ser humildes, porque la teología no son libros. La teología es la vida y comunión diaria del creyente para con su Dios, a través de la palabra y oración. ¿Qué es la inspiración? La inspiración es simplemente la obra de Dios, por medio de su Espíritu Santo, quien comunicó la palabra de Dios a autores, sí, humanos, de una manera que lo que ellos produjeron fue sin error, sin adición, sin supresión. Y aunque humanos, y por lo tanto ellos mismos, en sí mismos falibles, el Espíritu Santo obró en ellos y a través de ellos para garantizar la producción infalible en todo aspecto de lo que Dios les reveló. Por eso nosotros como bautistas reformados confesionales confesamos que la Santa Escritura es la palabra de Dios, escrita y contiene a través de los libros todo lo que Él ha revelado para nosotros con términos de fe y práctica. Eso es lo que confesamos en el primer capítulo de nuestra confesión de fe. Lo decimos y lo afirmamos y lo creemos. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios en ella misma, en la segunda carta del apóstol Pedro, nos dice en versículo 19 al 21 del capítulo 1 que tenemos también la palabra profética más segura. Ahora, cuando dice más segura, algunas veces se malinterpreta como que está haciendo un comparativo. No, es una manera de hablar en el idioma del apóstol Pedro para mostrar en la limitación de su lenguaje que esta es lo más seguro que tenemos, lo más seguro sobre todas las cosas. Es interesante que en español nosotros tenemos esa manera de usar adjetivos y ponerlos en el comparativo y en el superlativo. Y en la palabra de Dios, en el idioma original que escribió el apóstol Pedro, para él hablar de algo que no se puede mover, que es inamovible y que no se puede negociar y no se debe por lo tanto negar y se debe recibir y aceptar simplemente porque es la palabra de Dios. Él usa esa frase, más segura. Y luego nos dice, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Y luego baja y describe más acerca de esa palabra.
Y nos dice la última frase en el versículo 21 que estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ha traducido la Reina Valera. El término original es aún más fuerte y nos ayuda a visualizar qué está ocurriendo en la mente y corazón del autor humano, de Moisés, de David, de Salomón, de Isaías, de Malaquías, de Juan, de todos ellos, desde el primero hasta el último. La palabra es llevados, cargados. Y la imagen que se nos invita a usar, nuestra imaginación santificada, es el Espíritu Santo tomando a estos hombres y llevándolos. Cuando leemos en las Escrituras, sobre todo en los profetas previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la primera venida, el profeta muchas veces habla de haber sido llevado. Y fui llevado en visión. Y fui cargado en visión. De hecho, cuando estos profetas en el primer versículo dicen la profecía de, el original ni siquiera dice profecía, dice la carga de. La carga de. Dios cargó a estos autores humanos, desde Moisés en Génesis hasta el apóstol Juan en Apocalipsis, todos ellos llevados por el Espíritu Santo. Y luego el pasaje clásico de esta enseñanza que ustedes ciertamente conocen, 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y estoy seguro que algunos de ustedes saben hasta el griego ahí detrás de esa inspirada por Dios. Y es esta palabra que es una palabra compleja porque tiene varias partes, donde habla de que es el aliento de Dios. Y viene de la misma palabra en su raíz que es traducida espíritu. Entonces nos habla de que es producida por el Espíritu de Dios, por el aire que sale de la boca de Dios. Y es una manera donde Dios en condescendencia a nosotros nos habla en términos, no quiero usar estos términos de 8 o 12 cilindros, ¿no? Antropomórficos, donde nos invita a imaginarnos de una manera. Esto procede del aliento divino, el Espíritu Santo es lo que produce la palabra de Dios y toda la escritura. No simplemente cada escritura, pero toda la escritura, cada uno de ellos. Nuestro Señor Jesucristo lo pone hasta en la marca más pequeñísima de cada letra de la palabra de Dios. No son que los profetas y apóstoles fueran inspirados a la idea misma y ellos sueltos en su libertad a describirla como ellos quisieran. No, fueron inspirados hasta en lo más mínimo. Nuestro Señor habla de la tilde, de la iota. Y la iota es la letra yod en hebreo. La más pequeña es semejante a una coma en nuestra ortografía. Y la tilde, que para nosotros es el acento que hace la diferencia entre como hablo yo de Chihuahua y como hablan ustedes aquí de Bogotá y le ponen acento a las cosas diferente a lo que yo le pongo. Pero el acento ahí, esa tilde, no es ni siquiera una tilde. Es una pequeña colita en la letra hebrea que hace toda la diferencia entre una letra y la otra. Y las personas tienen que tener cuidado de ver esa pequeñísima tilde para no confundir qué dice. Y nuestro Señor Jesucristo dice que esa es tan importante y significativa que ni una de ellas va a fallar. Es absolutamente infalible. La inspiración entonces es total o plenaria y verbal. Lo más mínimo, cada letra, cada palabra, cada concepto, cada idea. Ahora, ¿qué posible implicación práctica tiene para nosotros ellos? Bueno, voy a bajar a algo tan práctico como a nuestro trato de este libro. A nuestro trato de este libro.
No es vano afirmar que el trato que le damos a las cosas es el valor que tienen las cosas para nosotros. Los últimos meses que he estado preparando esto para la médula, que se va a dar en las siguientes 2 semanas, tuve que empezar y bajar mi herramienta que uso, libros, léxicos, diccionarios, comentarios, todas esas cosas que usa uno para prepararse. Y de vez en cuando abría yo uno de estos léxicos que son de varias miles de páginas y grandotes, y que casi siempre lo uso para sostener otra cosa, pero no para leerlo. Y abría en la providencia de Dios alguna página y me encontraba un papelito, un trozo de papel con unos garabatos, que no era alguna escritura jeroglífica de los egipcios ni nada de eso. Eran garabatos que hizo mi hija cuando se encontraba un papelito y una pluma y empezaba a escribir, dice que ella, y hacía estos circulitos y palitos. Ese libro en que lo guardé me costó hace como 30 años unos $170. Pero ese papelito donde mi hija escribió sus garabatos, no hay suficiente oro, ni plata, ni perlas, ni piedras preciosas en el universo, ni siquiera en el mundo, en el universo, para que yo se lo venda a usted. No hay manera. Es lo más preciado que tengo. ¿Qué tan preciada es la palabra inspirada de Dios a ti? Te voy a dar una prueba muy sencilla. Yo amenazo a la congregación de Cuauhtémoc con esto. Un día de estos voy a hallar en el hebreo o griego alguna base exegética para excomunicarlo si usted pone su Biblia sobre el tablero de su coche. Si usted sale de aquí y agarra este libro y lo pone en el tablero de su coche y ahí se está achicharrando toda la semana hasta el siguiente domingo cuando lo agarra de ahí para entrar aquí. Déjeme decirle, usted no aprecia la inspiración divina de la palabra de Dios. Se puede saber la confesión de fe, puede traer tatuado a Calvino mismo, pero en realidad no cree que la palabra de Dios sea inspirada. No cree. No es cierto. A nadie engaña. Si usted no lee este libro todos los días, a mi congregación en Cuauhtémoc les trato de agarrarlos, y es más fácil porque son más poquitos, pero los trato de agarrar y meterlos a una maquinita del tiempo y decirles, vamos a ir al año previo a Gutenberg y a la invención de la imprenta, para que se den cuenta que nadie tenía una Biblia, nadie. El único que tenía una Biblia a lo mejor era un pastor, un sacerdote en ese entonces, un monje que le interesaba. Y luego, si en algún púlpito había alguna Biblia, estaba encadenada. Y no para que no la abrieran, no la leyeran, no, encadenada para que no se la robaran. Porque tienen un grande valor, porque estaba escrita a mano. Y simplemente el material y la tinta y el trabajo y los años, mucho valor. Pero nadie tenía una Biblia en su casa. La única manera de escuchar la Biblia era leída, porque aparte 99.99% de la población en ese entonces era analfabeta. Los únicos que podían aspirar a aprender a leer y escribir, escúchenme hermanas, eran varones de familias súper ricas que podían contratar tutores. ¿Por qué? Porque a las mujercitas no se les enseñaba a leer y escribir. Si no me creen, pregúntele a Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, imagínense los creyentes, cómo ansiaban, cómo anhelaban, cómo esperaban ir a la casa de Dios. Y sí, en ese entonces era una catedral o una capilla, pero ansiaban y anhelaban ir, porque ahí iban a escuchar la palabra de Dios. Imagínense entonces cuando en esos siglos se levantaron algunos sacerdotes, porque eso es lo que eran, y empezaron a pensar, ¿saben qué? No me están entendiendo. No me están entendiendo porque les estoy hablando en latín. ¿Y de qué les va a servir? El hocus pocus, ¿de qué les va a servir? De nada.
I know some of you speak English, so if I start speaking English, you will understand. No hablé en lenguas, hablé en inglés, que es una lengua, por cierto. Pero, ¿qué tal si supiera yo latín? Que no sé. Y me soltara hablándoles en latín. Ahorita nomás, wow, habla latín el hermano, wow. Pero de edificación, de salvación. Entonces cuando Wycliffe, o con algún waldense, o cuando Lutero, o cuando John Huss ponen la escritura en el idioma común de la gente y la gente empieza a escuchar el versículo tan sencillo, pero que cambia la dirección de una vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se imaginan escuchar eso? Cuando toda tu vida has estado con el temor de que te vas a ir al fondo del infierno si no das el suficiente dinero a ellos. ¿Crees en la inspiración de la Escritura? Yo quiero llevar a mi congregación en esta maquinita del tiempo que todavía no existe, para que se den cuenta, no teníamos la Biblia. Y ahorita tenemos varias Biblias. Estoy seguro de que ustedes, miembros de esta congregación, tienen varias Biblias en su hogar, o hasta en su celular, aplicaciones gratuitas. ¿La leen? ¿De verdad la leen? Ahora, no estoy hablando de leerla y poner ahí la palomita, ya leí. Por ejemplo, hoy mandé en el grupo de WhatsApp de mi congregación la lectura diaria para leer la Biblia en un año. Y nos tocó hoy Ezequiel 31 y 32. Y se está viendo a la par en este arreglo que hizo McShane, por cierto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estamos en 2 de Pedro 3, fue ayer, 2 de Pedro 3. Pero no es simplemente poner la palomita. Y yo le digo a la congregación, esto es para los que tienen tiempo de leer esos capítulos. Porque si usted no tiene tiempo de leer esos capítulos, escúcheme muy bien. Esto va a ser, si no llego a los otros 5 atributos, no importa. Escúcheme muy bien. No es pecado. No es pecado. Porque estoy seguro que ustedes están hechos de la misma cosa que nosotros los mexicanos estamos hechos y trabajan en las mismas circunstancias. Y ustedes tienen que viajar más kilómetros que nosotros, porque Cuauhtémoc mide 10 kilómetros de diámetro y creo que Bogotá mide como 2 millones de diámetro, algo así. Pero ustedes viajan más lejos, ¿verdad? Nosotros no. Me preguntaba la hermana, ¿está muy lejos el lugar de reunión de ustedes donde usted vive? No, 10 minutos. Todo queda 10 minutos en Cuauhtémoc. Gracias a Dios. ¿Y qué sucede? Pero mi gente no tiene tiempo, porque trabaja en las huertas, trabaja en algún cultivo, trabaja en alguna maquiladora que le pide no 8 horas, pero 12 horas. No peca si no lee todo eso, pero sí peca si tiene la oportunidad de leer la Biblia y prefiere meterse al endemoniado celular de TikTok y Face y todo lo demás. Esa es otra cosa que quiero encontrar, una base exegética para prohibírselos. Todavía no lo encuentro, pero un día de estos ahí en hebreo y griego lo voy a encontrar. Y le digo, lee un poquito, lee un pasaje y medita en ese pasaje, ora sobre ese pasaje y piensa no cómo le sirve este pasaje a mi esposo, ni a mi esposa, ni a mi amigo, ni a la hermana, ni a la... No, piensa cómo me sirve este pasaje a mí. ¿Qué me está diciendo Dios a mí? ¿Qué es? ¿Cómo le hago para vivir esto? Eso es leer la Escritura con meditación, porque crees que es la palabra de Dios inspirada. De ahí se desprende lo segundo que quiero mencionar. Si es la palabra de Dios inspirada, tal como dice el apóstol Pedro y tal como dice el apóstol Pablo, y como esos son los dos versículos clásicos, hay decenas de otros lugares en la Biblia donde se puede sostener esto. Si es así, y lo es, entonces tiene autoridad. ¿Qué es autoridad? Autoridad es el derecho de sujetar la conciencia en asuntos de fe y práctica.
Autoridad, estamos hablando en teología, es el derecho de sujetar la conciencia en asuntos de fe, es decir, doctrina, instrucción, enseñanza, lo que uno debe creer, y práctica, es decir, lo que uno debe hacer. La palabra de Dios, Dios el Señor, es el único que tiene esa autoridad. Ahora, como pastores, como predicadores, como maestros, la autoridad no es el pastor o predicador. Es la palabra de Dios que uno les está demostrando, viendo la palabra, explicando las palabras, yendo al contexto, viendo los pasajes paralelos para convencerlos de que esto es así. Y luego no solamente yendo ahorita a la palabra en español y viendo los pasajes paralelos y cómo el apóstol o el profeta usa esos términos y qué significa, pero yendo al contexto histórico. Y viendo que el pueblo de Dios así lo recibió cuando Moisés habló o cuando Juan habló. Y luego yendo a través de toda la historia, en estos 21 siglos que Cristo ha estado edificando su congregación a través del mundo y de los tiempos. Porque no somos los primeros en llegar a ella. De hecho, ahorita somos los últimos en llegar a ella. Y mañana va a haber otros últimos y así sucesivamente hasta que Cristo vuelva. Pero ahorita somos los últimos. Estamos parados sobre los hombros de creyentes que han estudiado la Biblia y orado sobre la Biblia. Entonces, desde lo más necio, el pensar, yo soy el primero. ¿Y qué dice aquí? No, déjame ver qué ha dicho Cristo a través de cuidar y preservar a su pueblo. Eso es la autoridad de la Biblia. Reconocerla que Dios es el juez supremo y por lo tanto su palabra es la última instancia. Me imagino que aquí en Colombia es muy similar a mi país. Tenemos jueces a cierto nivel, así bajitos, pero autoridad sobre nosotros. Y si no nos parece justo lo que determinaron, podemos apelar a un juez arriba de él, a una instancia superior a ella. Y aunque raras veces sucede, pero sí sucede, alguien puede apelar hasta la última instancia, que es la Suprema Corte de la Nación. Y ya lo que dijo, a ella te amolaste, lo que dijo es. Y hay personas que dicen, no, yo puedo apelar a la Corte de la Haya. Bueno, pues si quieres apela ya, para nosotros no nos importa lo que digan ellos, aquí nosotros somos autónomos. Ahora, en la Escritura, en la vida de lo que uno debe creer y de lo que uno debe hacer, ¿qué sucede? Que decimos de aquí, de los labios para afuera, que creemos en la inspiración divina y por lo tanto en la autoridad divina de la palabra de Dios, pero en la realidad apelamos a dos cosas. En nuestra mente apelamos a lo que yo entiendo. Y, sin decirlo, pero lo hacemos, a lo que me conviene. Lo que yo creo, autonomía absoluta de la verdad, mía, tú tienes la tuya, y lo que me conviene. Esa es la triste y cruda realidad. La Biblia dice algo y está bien claro. No hay pleito entre los léxicos y comentaristas por 21 siglos. Está hasta escrita en letras de oro en nuestra confesión de fe. Esto es lo que la iglesia ha creído a través de los siglos. Pero ¿sabes qué? Yo no lo veo. Yo no lo veo. Y ni modo. O no me es conveniente en este instante. En este momento de mi vida no me es conveniente. Entonces la autoridad resulta ser uno mismo. Y no creemos realmente lo que dice el segundo artículo del capítulo 21 de nuestra confesión de fe. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Ahora, ¿qué significa eso? Pues que Él es el Señor de la conciencia. Y que su palabra es la máxima autoridad y es inapelable. La inspiración divina de las Escrituras resulta en su autoridad. Quiero que vean 1 Timoteo 5:7, una frase muy pequeña. 1 Timoteo 5:7. Vean lo que dice.
con sus propios ojos. Vean lo que dice. Y está muy bien traducido, no hay diversidad de las traducciones, no hay pleito alguno de alguna variedad textual, no. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Ahora, el contexto es cómo la congregación debe tratar a las viudas que en verdad lo son. No voy a meterme en el contexto, ese es el contexto. El apóstol Pablo, que es apóstol, que no significa enviado, aunque eso significa el verbo en griego, pero en el uso común del término apóstol en el primer siglo significa un representante oficial con la autoridad del que lo envió. Eso es lo que significa apóstol. En México tenemos cartas poder, es decir, si necesitamos hacer algo, pero no podemos ir, escribimos una carta poder, le doy esta carta poder a fulanito de tal para este asunto, para esta fecha, y firma. Y lo que hizo esa persona con esa carta poder, pues te amolaste porque tú le diste la carta poder. El apóstol es alguien que trae una carta poder del Señor Jesucristo. Lo que él dice, Pablo lo dice un par de veces en sus cartas, que lo que digo es la palabra de Dios. Entonces, ¿quién dice 1 Timoteo 5:7? No es Pablo en realidad, es el Señor Jesucristo. Y le dice a Timoteo, que es un pastor en la iglesia en Éfeso, y que se aplica a todo pastor en cualquier lugar y en todo tiempo. Me parece muy interesante que la carta esté escrita así, de esta manera. Y le dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Ahora, ¿qué posible autoridad podía tener Timoteo? Y en otra parte de esta carta le dice que nadie te menosprecie por tu juventud. Y Timoteo probablemente tenía alrededor de 50 años, un chavito. Pero en su congregación, muy probablemente, había creyentes que habían conocido al apóstol Juan. Es más, habían conocido a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Porque tradicionalmente el apóstol Juan se cambió a Éfeso y se llevó a la madre de nuestro Señor Jesucristo para cuidarla en ese encargo sagrado que el Señor le dio al pie de la cruz. Y ahorita lo más probable es que Juan está en la isla de Patmos, exiliado. Y Timoteo está a cargo de esa iglesia. ¿Se imaginan que Timoteo venga y le diga a algún hermano o hermana que trae canas y él todavía no? Y le dice, hermano, esto debes creer, esto debes hacer. Y lo con todo cariño lo digo, este viejito viera a Timoteo y le dice, ¿tú quién eres para decirme nada? Mi primer pastor fue el apóstol Juan. En mi casa estuvo comiendo la Santa Madre de nuestro Señor Jesucristo. Así, sé que no me hables así a mí, no me digas nada de que tengo que cambiar mi vida o mi closet o la música que escucho o cómo uso yo mi alcohol y mi tabaco. ¿Tú qué te crees? No, tú ahí predica del amor de Dios y todo lo que tú quieras. Creen que no sucedió. Creen que no sucede en las congregaciones bautistas reformadas. Quizás no lo verbalicen, pero en su mente, ¿el quién es para decirme nada? ¿El quién es? Que no ha oído hablar del sacerdocio de todos los creyentes. ¿Está bajo ya? Ya. No más, 2 alcancé a ver. Quería ver claridad, pero no me alcanzó. Entonces, si usted tiene interés, va a Fuga, o allá cerquita de Cartagena. O mejor, se cambia a México, a Cuauhtémoc, Chihuahua. Y ahí los recibimos. Hermanos, esta es una probadita de lo que los hermanos, pastores o candidatos al ministerio van a ver en los siguientes par de semanas. Pero considero que tiene la increíble aplicación práctica de esto.
Si usted visita la congregación en Cuauhtémoc, Chihuahua, y los hermanos Gómez lo han hecho y pueden constatarlo con ellos, aunque no somos clones el uno del otro, nuestras congregaciones son muy similares y nuestros cultos muy similares. ¿Por qué? Porque creemos en la inspiración de este libro y en la autoridad de este libro sobre todo lo que debemos creer y hacer. No solamente aquí como pueblo de Dios reunido para adorarle en el día del Señor, pero en nuestros hogares y en nuestra vida individual, sea en la escuela, sea en el trabajo, o simplemente como ama de casa o como amo de casa, donde estés, hijo en la familia o padre en la familia, esposo o esposa. Lo voy a decir no porque el pastor Guillermo Gómez me dice, di esto, hermano. No, no me lo dijo. Si no, pregúntenles, si no me creen, no me lo dijo. Sus pastores, sus predicadores, sus maestros, si les demuestran que hablan desde este libro, lo deben creer y lo deben hacer. No por la autoridad intrínseca del pastor, pero por la autoridad de la palabra de Dios, cuyo autor es Dios mismo. Oremos al Señor. Señor, rogamos en este instante que bendigas tu palabra en nuestros corazones, que alejes al enemigo de nuestra alma y que no se robe la semilla plantada, pero que dé fruto a 30, 60 y a 100. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.